Y nos encontramos con el arqueólogo Johnny Isla. Él es director del Plan de Gestión de Nazca y Palpa del Ministerio de Cultura del Perú y también es arqueólogo, bueno, es un arqueólogo peruano especializado en la cultura Paracas y en la cultura Nazca, ¿no? Y justamente nos va a hablar sobre el último descubrimiento que se ha dado a conocer ya hace algunas semanas atrás sobre esta nueva figura de Nazca o figura Paracas. Bueno, él ya nos va a explicar en qué consiste este descubrimiento. Arqueólogo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Aquí para poder responder sus preguntas y sobre todo muchas inquietudes que ha generado este descubrimiento, que a pesar de los años todavía esta región alberga muchas cosas nuevas, ¿no? Por supuesto, sí hemos tenido oportunidad de estar en Nazca, en Palpa también, donde ha diseñado muy bien el museo, muy atractivo, ¿no? Sobre todo el de Palpa, que me dicen que usted tuvo ahí oportunidad de organizarlo un poco. Así que bueno, qué mejor que hablar con usted, que es un experto y que es el que ha dado la noticia, ¿no? Cuéntenos, ¿en qué parte exacta está este geoglifo, ¿no? ¿En qué parte exacta está? Esta figura se localiza en la Pampa de Nazca. Estamos en un territorio bastante extenso que está básicamente limitado por el sur, por la ciudad de Nazca, y por el norte, por la ciudad de Palpa. Entre estas dos ciudades, que tienen aproximadamente 40 kilómetros de distancia, se extiende una extensa planicie que se conoce como las Pampas de Nazca, en una parte, y la otra parte en las Pampas de Palpa. En las Pampas de Nazca están la mayoría de los geoglifos más conocidos que tienen fama o reconocimiento mundial, como el colibrí, la araña, el mono, etc. En esta zona de la Pampa de Nazca se encuentra además la concentración más grande de geoglifos. Me refiero a líneas, trapezoides, campos barridos. Y en ese lugar, muy cerca de la Panamericana Sur, hay una pequeña colina que desde muchos años antes se conoce como el Mirador Natural. ¿Por qué? Porque en la Pampa de Nazca, por donde pasa la Panamericana Sur, hay una torre metálica que se conoce como el Mirador Metálico, que fue establecido en la década de los años 70 para ver tres motivos figurativos que hay ahí al lado de la Panamericana, que son las figuras de la lagartija, el árbol y el sapo, que son estas tres figuras que se pueden ver ahí subiendo a este mirador metálico. Y a 1,5 kilómetros casi de distancia se encuentra esta colina natural a la cual mucha gente visita también, porque desde la cima de esta colina se puede ver en 360 grados el horizonte de la Pampa de Nazca, y se puede ver numerosas líneas que confluyen o salen de esta colina. Entonces por eso se conoce como el Mirador Natural. Es una visita, digamos, complementaria, porque en un lado puedes ver algunos motivos figurativos emblemáticos de la sociedad Nazca, y en el otro lado puedes ver las grandes líneas, trapezoides o campos barridos que están inmersas en esa pampa, ¿no? Entonces ambos miradores de alguna manera se complementan. Y entonces esta figura que se ha descubierto está en una de las laderas de esta colina natural. Exacto, ¿no? Y a ver, nos aclarará usted cómo las van a descubrir, cómo es que las descubren y por qué deciden rehabilitar justamente esa, ¿no? Porque hay otras, me imagino, uno tiene oportunidad de revisar con el Google Earth y va a encontrar una serie de dibujos, líneas medio borrosas. ¿Y por qué se elige algunas sí y algunas no, ¿no? ¿De qué depende? ¿Y cómo se hace en específico este descubrimiento? Bueno, este hallazgo en realidad ha sido totalmente fortuito. Nosotros no teníamos previsto descubrir ninguna nueva figura, menos en ese lugar. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Cultura del año 2015 se hizo acreedor de una beca del Fondo de los Estados Unidos, del Fondo del Embajador, para hacer un trabajo de conservación, de limpieza y limpieza de los geoglifos más importantes de la Pampa de Nazca. Es así que en dos proyectos de emergencia, uno del año 2016 y el otro el 2018, se limpiaron alrededor de 30 figuras de la Pampa de Nazca. Casi todas las que se conocen, con excepción del colibrí. No, esas eran las dos primeras etapas del proyecto. Y la última etapa fue programada para realizar la limpieza, ya no de geoglifos figurativos, como el mono, la araña o el cóndor, etcétera, sino
un grupo de líneas que estaban alrededor de esta colina natural, y además por una sencilla razón que era obvia, pero no sé por qué no se había pensado antes. El camino de acceso por donde ingresan las personas o los vehículos a esta colina, que está más o menos a 500 metros de distancia de la Panamericana, eh, ingresaba sobre un trapezoide antiguo, o sea, sobre un geoglifo, y no era posible que el ingreso de las personas y de los vehículos se realice sobre geoglifos, que además cortaban otras líneas y un campo barrido. Entonces, cuando nosotros ingresamos al ministerio, nos planteamos la idea de cambiar esto, de cambiar el acceso a esa colina natural, recuperar los geoglifos que han sido afectados por este camino a lo largo de muchos años, ¿no? Y entonces se diseñó un proyecto justamente para modificar el acceso y mejorar también el sendero de subida hacia la colina, porque si bien es una colina que uno lo sube en 3 minutos, 4 minutos, no es muy alta, sin embargo el acceso era muy riesgoso, era muy empinado y mucha gente se ha resbalado, se ha caído. Y entonces la idea era recuperar estos geoglifos alrededor, que habían sido afectados alrededor de esta colina natural, poner un nuevo acceso, un nuevo área de estacionamiento y un nuevo sendero de subida a la parte alta de la colina. Como parte de estos trabajos es que ocurre, y justamente me imagino que en un tiempo no muy prolongado vamos a tener que modificar ese sendero de acceso a la parte alta. ¿Por qué? Cuando estuvimos ya en la construcción de este sendero de acceso, fue que nos percatamos, no directamente yo, sino los trabajadores que ya están con nosotros varios años haciendo trabajos de conservación en los geoglifos, que ya tienen de alguna manera el ojo entrenado, nos dijeron: oiga, aquí por si acaso en esta colina hay algunos trazos que no parecen ser naturales, parece que hubiera una figura. Entonces el director del proyecto, que es Alex Guamanik, y quien habla, fuimos al lugar a verificar qué pasaba en esa ladera, y en efecto nos percatamos, porque esto es muy importante, ver en distintas horas del día, de acuerdo al ángulo de luz, cómo cambia la superficie del terreno. Entonces hemos estado ahí tanto al amanecer como al atardecer, o en horas de sol al mediodía, etcétera, y llegamos a claramente distinguir que ahí había una figura. En ese momento no lo teníamos tan claro, eso le estoy hablando en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. No lo teníamos tan claro y decidimos tomar algunas imágenes con drones, ahora que esta es una herramienta tecnológica que nos ayuda tremendamente para tomar fotos de alta resolución y a baja altitud. El procesamiento de esas imágenes es la que nos llevó a identificar claramente el contorno de esta figura, que es un felino. Esta figura del felino es bastante típica en la iconografía de la región, especialmente relacionada con las dos sociedades más grandes que hay aquí en esta región, que es por un lado la sociedad Paracas y por otro lado la sociedad Nazca. ¿No? Normalmente ha habido alguna observación un poco escéptica, porque el trazo de la figura no se parece mucho a las famosas líneas de Nazca, al mono, a la araña, a estas figuras conocidas, porque es distinto, es un trazo, sí, digamos, más... Se decía que era un fake, ¿no? Incluso los primeros días decían, es un fake, hasta que salieron ustedes a declarar que no, que sí era la figura. Sí, no, y tenemos las pruebas de todas las fotos del antes, el durante y el después, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de una cosa que ya desde hace varios años atrás se conoce, y si tú has visitado Palpa o mucha gente ha visitado Palpa, en Palpa se ha dado el hallazgo en los últimos años ahorita estamos alrededor de 100 figuras, ¿no? Dibujadas en las laderas de los cerros, no en las zonas planas, sino en las laderas de los cerros, de tal manera que estos dibujos son visibles para las personas que caminan muy cerca de ellas, las pueden ver en el horizonte, y entonces se ha identificado por estudios comparativos, estudios estilísticos e iconográficos, de que estos motivos que están dibujados en las laderas de los cerros están relacionadas más con una tradición de hacer geoglifos anterior a las famosas líneas de Nazca, relacionadas con la sociedad Paracas. Y actualmente en el Valle de Ica, en las mesetas, las planicies que van hacia Pisco, también se han identificado cerca de 30, 40 nuevas figuras de esa época,
todas relacionadas con la sociedad Paracas. Entonces, ya sabemos desde más o menos 20 años atrás de que hay un complejo una tradición de hacer geoglifos en el desierto que empezó con la sociedad Paracas alrededor del año 500 a 600 antes de Cristo. Llegó hasta el inicio de nuestra era, cuando más o menos es la época de tránsito entre Paracas y Nazca, y en ese tiempo cambió la concepción de hacer el significado de los geoglifos, y los nazcas lo tradujeron de otra manera. Ellos lo hicieron de manera mucho más estilizada, sobre planicies, ya no sobre laderas, sino sobre superficies planas, porque para el caso de los geoglifos de la época nazca ya sabemos que estos estaban fuertemente o estrechamente vinculados con una función religiosa. Fundamentalmente en estos geoglifos, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades religiosas que se realizaban, por ejemplo, para pedir agua a los dioses. Estamos en una zona desértica, el agua es un elemento central para el desarrollo de la vida cotidiana, y no es muy difícil imaginarse que los antiguos nazca realizaban ceremonias, rituales en las pampas en relación con los geoglifos para pedir agua a los dioses. Esto hay documentación etnográfica que Johann Reinhardt lo ha documentado bien, pero nosotros como arqueólogos también aportamos pruebas que para cualquier escéptico uno tiene que mostrarlas, ¿no? Y hemos realizado excavaciones en estos grandes trapezoides, en los cuales hay pequeños altares de piedra en donde hemos encontrado ofrendas diversas, productos que se cultivaban en los valles, conchas del mar, camarones, etcétera, y especialmente conchas de Spondylus. Estas conchas de Spondylus en el mundo prehispánico, en el antiguo Perú, está estrechamente vinculado con la ocurrencia, con la venida de agua, con la abundancia de agua. Eso desde la época Chavín, con Moche sobre todo, se sabe de que este molusco era una especie de animal propiciatorio para poder pedir agua a los dioses, ¿no? Los nazcas especialmente los han traído de una región lejana como es la costa norte, y las han dejado en estos altares, dejando la prueba tangible de que estaban realizando algún tipo de ritual o ceremonia vinculado con el agua, ¿no? Eso es para el caso de los geoglifos de la época nazca. Pero ¿qué pasa con estos geoglifos ahora que sabemos que son más antiguos, que son de la época Paracas? Todavía estamos haciendo, obviamente no se han hecho estudios muy profundos, muy detallados. Ahora hay que trabajar también con este componente nuevo, pero ya a priori se puede ir indicando, por ejemplo, que mientras los geoglifos de la época nazca eran hechas por los hombres para los dioses, porque se podían ver, la mayor parte se pueden ver sobrevolando, ellos no necesitaban ver esas figuras, sino estaba dedicada a su ser principal. En el caso de los geoglifos de la época Paracas, podemos decir con bastante certeza que estos eran hechos por los hombres, para los hombres. Es decir, que uno podía ver, cuando atraviesa el desierto, va de un valle a otro y de un pueblo a otro, en determinados lugares puede ver estos geoglifos tranquilamente, y además la representación los motivos representados en estos geoglifos mayormente son personajes antropomorfos, seres de la vida cotidiana, aves, felinos, serpientes, son los animales más comunes, ¿no? Entonces todavía estamos ahora a ver el significado más explícito, que puede explicarnos mejor para qué habían sido hechos estos geoglifos. También estarían indicando rutas para los caminantes que atraviesan el desierto, ¿no? Se ha llegado a identificar caminos de esa época, senderos en realidad, en los cuales uno atraviesa el valle y sube las quebradas y sube las colinas y desaparece el valle y se encuentra otra colina con otra quebrada, y al frente, cerca del camino, hay una figura o hay este tipo de geoglifos figurativos, ¿no? Como que están señalando una ruta para los caminantes, para los viajeros.
Wow. Y Básicamente tenemos estos ajá. dos grandes componentes, ¿no? Paracas, geoglifos Paracas más antiguos sobre laderas y geoglifos Nazca que son posteriores y básicamente sobre planicies. Claro, y este geoglifo, por ahí leí que es el más antiguo que se ha encontrado, o sea, ¿es el más antiguo o no es tan correcto esto? No, no es. Mire, para el caso de los geoglifos Nazca, si bien es más fácil fecharlos, siempre es complicado porque no hay materiales orgánicos que se puedan hacer un fechado de radiocarbono para tener una edad muy cercana, pero sí se encuentran muchos materiales como cerámica. Nosotros hemos encontrado en estos altares también restos vegetales con los cuales se han hecho ya dataciones, y en el caso de los Nazca hay material asociado, no solo cerámica, sino otros materiales que nos ayudan a tener una datación bastante aproximada al tiempo en el que se hicieron. En el caso de los geoglifos Paracas, todavía no hay evidencias en superficie. No se ha encontrado cerámica cerca de ellos, no hay restos orgánicos con los cuales se pueden hacer fechados. Y entonces la herramienta más inmediata que hemos utilizado los arqueólogos es las comparaciones estilísticas con los motivos representados en la cerámica, en los textiles, en los petroglifos. Esas representaciones rápidamente nos han llevado no a, a la época Nazca, sino a la época anterior, que es Paracas. Y en este caso del felino en particular, yo aproximadamente he arriesgado una fecha de 200 años antes de Cristo aproximadamente, porque es una época en la cual el felino está representado de manera muy profusa en la iconografía, aunque debo reconocer de que el felino está representado desde mucho más antes. Ahora, cuando me preguntan por qué esa época y por qué no más antes, estilísticamente es un momento de auge de la sociedad Paracas en ese tiempo en particular. En las épocas anteriores tenía un desarrollo más profuso, más de mayor predominio sobre el paisaje y el medio ambiente y el territorio en los valles de Ica y Pisco. Y es por eso que en particular en el valle de Ica es donde se han encontrado los geoglifos más antiguos hasta ahora, de alrededor de 600 a 700 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de una época aproximada, un rango de 200 años para la antigüedad de este felino, 200 años antes de Cristo aproximadamente. Y así No más es o el más menos antiguo. de esa edad son los geoglifos y de Palpa, ¿no? También, de los De Paracas. Palpa También por también, ahí van, ¿no? En la ese rango. mayoría están también por ese rango. Porque Los más antiguos, encima de ellos han dibujado también los Nazca después, ¿no es cierto? sí, Encima de los algunos de Nazcas ellos, en muchos casos han hecho superpuesto. trazos sobre estos Ah. geoglifos, porque evidentemente eso para nosotros es una prueba de su proposición arqueológica clara, pero en el lapso de cuántos años no lo sabemos, no son varios siglos. ¿Y cuál es el nombre científico que se le va a dar a este geoglifo? Porque unos dicen el gato gigante, el gatito, el gato, simplemente el felino. Ah, ¿Ya se sabe? ¿Tiene un nombre? ¿Cuál es el nombre no, verdadero? en principio no hay nombre científico, por ejemplo, ninguna de las figuras, algunas, por ejemplo, se sabe el chaucato, que está en la Pampa, o el colibrí, se saben aproximadamente los géneros, ¿no? qué especies son. En este caso, el gato manchado, o titi también le llaman en las partes Titi. altas, Ah. este es un animal bastante frecuente aquí en la región. Ahora su territorio se ha reducido a las partes más altas, pero ese es el animal, digamos, la especie que se ha representado ahí, pero normalmente lo que hacen la mayor parte de gente, especialmente los que difunden, es el nombre que tiene, ¿no? Por ejemplo, algunos le llaman a algunos dibujos el reloj solar, o el nombres que de repente no tienen mucho que ver con la figura, pero en este caso se ha optado por llamarlo simplemente el felino de la Pampa. ¿Cómo se puede entender otros geoglifos que hay en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa tenemos algunos, y algunos incluso no están todavía dados a conocer, ¿no? Por ejemplo, hay uno que encontramos hace poco con unos amigos en Huancarqui, ¿no? De una espiral, en Chile también hay, en Estados Unidos. Se podría decir que los primeros geoglifos del mundo están en Palpa y de ahí
se pobló a esta idea hacia América? ¿O de dónde No, viene esta idea? ¿Cuál es el más antiguo del mundo? eh, ¿De dónde surge esta idea de hacerlos? dibujos en la tierra. Ah, bueno, en principio yo creo que esta es una tradición cultural de muchas sociedades en el mundo. Hay geoglifos más antiguos en el cercano oriente, en varias partes del mundo, en Arequipa, en el Colca, en Majes, hay Sí. en Moquegua, también en Chiclayo. O sea, en realidad en la costa peruana hay muchos sitios con geoglifos. Tal vez por qué Nazca atrae la mayor atención es porque en ninguna otra parte del mundo se encuentra un lugar con la cantidad y variedad de geoglifos que hay aquí, ¿no? Esa es realmente la explicación de la mayor difusión que hay de los geoglifos, porque hay geoglifos incluso más grandes en otras partes de Estados Unidos o en Inglaterra, pero que en el caso de Nazca la atención es mucho mayor por la cantidad y la variedad, ¿no? Entonces eso lo hace único y especial, pero como tú dices, hay geoglifos en muchas otras regiones, no solo en el Perú, en el norte de Chile y en otras partes del mundo, ¿no? ¿Es una Entonces, idea común que tuvo el hombre antiguo, digamos? sí, probablemente porque así como los griegos destacaron en hacer su cerámica tan especial, tan elaborada y tan fina en un determinado momento, aquí, por ejemplo, una de las cosas que no hay igual en otra parte del mundo tampoco son los textiles bordados de la época Paracas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales determinados desarrollos culturales han preferido algún tipo de manifestación en particular. En este caso, nosotros tenemos varias de estas manifestaciones: la cerámica, los textiles y los geoglifos, y también petroglifos, en Toro Muerto, por ejemplo, hay centenares de figuras. Entonces hay complejos que en un determinado momento tienen más auge, es como una moda que se impone mucho más rápida, más rápidamente, pero después hay otras sociedades que no la continúan, ¿no? O la cambian simplemente. Sí, hay, por ejemplo, un geoglifo interesante, creo que le dicen la chacana, de una complejidad bastante rara, ¿no? Bastante Sí. impresionante. Y algunos dicen de que muchas de estas figuras también tienen una connotación astronómica, ¿no? Matemática. ¿También se inclina a pensar por esto? ¿O Sí, más se va por hay, la ritualidad del agua, como nos ha dicho? no, definitivamente el propósito mayor yo creo que era el agua, pero una colega de Estados Unidos, Helene Silverman, que ha trabajado muchos años aquí en la región, ella dijo: probablemente todas las teorías que se han planteado sobre los geoglifos hasta ahora, en particular sobre los de Ah, Nazca, tengan algún sentido, algún significado en algún momento, excepto la extraterrestre, ¿no? La que era hecha como campos de aterrizaje extraterrestres. Salvo esa, todas podrían tener algún significado. Definitivamente sí tenían algún sentido astronómico estos geoglifos de Nazca, porque están en algunos casos indicando momentos especiales en el año: solsticios, el equinoccio, el inicio de la siembra o las cosechas, o se ha observado de que hay medición del tiempo en orientación con algunas colinas, pero no en la magnitud como lo planteaba, por ejemplo, María Reige, ¿no? De que era el calendario astronómico más grande del mundo. En efecto, fue una hipótesis muy interesante, pero que ya ha sido descartada completamente, ¿no? caramba. Me Y inclino bueno, más, sí, adelante, por favor. solo para terminar esta parte, me inclino más por esta función etnográfica de la vida cotidiana de la gente en este territorio. Yo ahorita, disculpa que ves atrás mío un brillo intenso, es porque aquí el sol sale a las 6 de la mañana y se va a las 6 de la tarde casi todo el año. Entonces estamos en un desierto intenso donde si no hay agua nos morimos. Entonces ese elemento ha jugado un rol definitivamente clave en la cosmología religiosa de los Nazca, ¿no? Sí, sí, no, y lo felicitamos porque, y reconocemos que está justamente en trabajo, acaba de venir a atendernos, ¿no? Y le estamos robando algunos minutos. Muy bien, y otra pregunta también muy polémica, ¿no? El famoso candelabro de Paracas, ¿qué nos puede contar al respecto de esto? ¿Es moderno, es antiguo? ¿Qué es lo que dicen ustedes como Bueno, autoridades de este gran candelabro? Este geoglifo fue hecho alrededor del año 1700. No tengo la fecha exacta, Ah, pero
Mi colega Rubén García ha hecho un estudio etnográfico de esto y hay documentos que indican claramente de que ese es un geoglifo, se observa iconográficamente, no tiene nada que ver con algo en el mundo antiguo, al menos prehispánico. Se sabe que es un geoglifo de la época moderna, ¿no? De la época No, moderna. uh-huh. Ah, ya. No se sabe quién lo pudo haber hecho. ¿Algún eh, científico peruano, algún patriota? no, hay data sobre esto. Yo, disculpa que no estoy ahorita Ah, no ok. tengo la información a la mano, pero eh, es un, eh, es un geoglifo que se hizo como punto de orientación para los navegantes Ah, que llegaban a Pisco alrededor del año 1780, algo así. No tengo el nombre ahorita de la persona que hace la cita de esta referencia, pero claramente no es prehispánico, no es ¿no? prehispánico. Ah, muy bien. Bueno, y si nos puede adelantar de repente algún descubrimiento que va a venir hacia el futuro o alguna rehabilitación de alguna nueva figura, ¿cuáles son los planes que ustedes están implementando ya para que Sí, nos bueno, podamos en el enterar de Ministerio de pronto, ¿no? En Cultura, las noticias? Porque siempre nos sí, enteramos, es un boom lo que pasa allá. en realidad eh, yo elaboré la nota de prensa sobre este felino, porque en principio, habiendo identificado, no necesariamente descubierto, porque hay mucha gente local que a veces conoce estos geoglifos y no lo ha divulgado, eh, hicimos la nota de prensa por el hecho de que, como estaba muy cerca la Panamericana Sur, obviamente toda la gente ahora en estos tiempos que usa celulares, redes sociales, iba a tomar una foto y lo iba a difundir. Entonces hicimos la nota de prensa para informar de que en realidad se estaba haciendo este trabajo sin pensar en las repercusiones que iba a tener, Ah, porque le digo, de Filipinas, Arabia Saudita o el otro lado del mundo nos han estado escribiendo interesados para hacer reportajes, ha salido publicada en Archaeology, en National Geographic, etcétera, y quieren hacer un reportaje sobre eso. Entonces sobrepasó todas las expectativas porque los geoglifos de este tipo, como tú lo has bien mencionado al comienzo, hay en Palpa, en varios lugares, tenemos representaciones de este tipo de figuras, solo que más pequeñas, de menores dimensiones, 6, 8, hasta 10 metros, ¿no? Formando escenas. En cambio, este es una solo de más de 37 metros de longitud, entonces destaca bastante. Pero yo creo que la horca de Palpa, de este tiempo, de esta época Paracas, es la más grande de momento porque tiene 60 metros de largo, ¿no? ahorca. Entonces esa es la más grande, pero ahora, nosotros no trabajamos pensando en qué descubrir, qué no descubrir. En este caso estábamos haciendo un trabajo de rutina, de conservación y mantenimiento, y bueno, ha ocurrido este hecho fortuito. Y para terminar, con respecto a tu pregunta, ¿qué de nuevo puedo haber? Yo estoy 100% convencido de que van a haber nuevas figuras que se van a descubrir. Yo personalmente ya conozco varias nuevas acá en la zona, pero de algunas que tengan un impacto nacional o internacional, no lo sabemos con certeza, pero sí, ahora una de las cosas que debemos agradecer mucho a la tecnología es el uso de estos drones, ¿no? Porque en territorios abiertos donde no puedes tomar una foto de altitud, etcétera, te estás perdiendo muchas cosas. Ya María Reich ha identificado una figura que a ella le pareció como un abanico en los años 60, en base a unas fotos aéreas tomadas por el servicio aerofotográfico que no eran probablemente las más cercanas posibles. Los colegas de la Universidad de Yamagata de Japón ya identificaron una figura de una orca bastante grande en la Pampa de Nazca, un poco más al sur del foco central donde están la mayor parte de figuras, y creo que esa será la próxima figura que va a salir al mundo porque creo que el próximo año vamos a empezar su trabajo de limpieza y restauración. Es una orca grande de la época Nazca. Creo que esa va a ser la noticia que va a circular. No, no se lo he dicho a nadie. Es la primera vez que me han hecho una pregunta Oh. así que viene. Ya lo tenemos droneado, pero vamos mano a mano porque el presupuesto en el ministerio siempre es escaso y tenemos que estar peleando un poco con el tiempo y los recursos, ¿no? ¿Me repite cuánto va a medir esa horca, me dice? ¿Se sabe?
Calculamos entre 50 a 60 metros O sea, de es longitud. más grande que la otra orca, Sí, está por ahí, con la por ahí. diferencia que la otra orca es de la época Paracas, Ah, está ya, en una ok. ladera, esta está en una Ah, zona ok, plana. ya entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y eso ¿Sí? para qué mes están pensando? Ahorita no le puedo adelantar, o sea, Pero no, pronto, pronto. quisiéramos hacerlo ya, pero por ejemplo, el descubrimiento de este felino nos ha traído algunas complicaciones, porque en ese lugar ahí no teníamos vigilancia, simplemente la gente no se Ah, cobra ningún ingreso, la gente llega, sube a la colina, mira los geoglifos y se va. Pero ahora con este felino, no se imagina el fin de semana que pasó, oh, había gente todo el día y obviamente ahora hay que implementar servicio de vigilancia, ok. un horario, un cuidado y todo eso. Entonces estamos trabajando en ello, queremos resolver todavía estos temas y mira que la apertura al turismo todavía no se ha hecho aquí en la zona, entonces, pero la gente local ya se está moviendo muchísimo, ¿no? Entonces Entonces, entiendo que la dificultad en torno a la limpieza de o la rehabilitación de estas figuras va a depender del tamaño y de también lo perjudicado que esté, o sea, no, no. ¿de qué depende? Tal vez no me he expresado bien, me refiero a que nosotros elegimos geoglifos que necesitan conservación, necesitan limpieza y gente también interesada que nos apoye en el cuidado, ¿no? Entonces, tenemos un plan para ir documentando los geoglifos, porque imagínense usted, le parecerá extrañísimo, pero por ejemplo, el mono, hasta hace unos 2 o 3 años atrás, no tenía coordenadas exactas, cosas así. O sea, el registro sistemático de los geoglifos se está haciendo recién, después de décadas, ¿no? Wow. Entonces, todo ese es un trabajo que demanda esfuerzo y tiempo. Entonces, Uy. mano a mano, por ahí ha salido este hallazgo de estos geoglifos, de este felino, o los geoglifos que se han identificado en Palpa se han identificado en el marco de un proyecto de investigación de mi colega Markus Reindel de Alemania, con quien habla cuando trabajamos ahí en la zona, ¿no? Entonces, yo creo que proyectos de este tipo ayudan a descubrir más. Yo no le puedo decir si son más grandes o pequeños, pero que Claro. van a venir seguramente en los próximos años más hallazgos seguramente. ¿Y cuánto demoró la limpieza de la rehabilitación del del felino? Muy poco tiempo. Uno puede pensar que tomó semanas o meses. No, esto nosotros lo estábamos dejando para la parte final del proyecto porque calculábamos como mucho una semana y solamente con 2 o 3 personas, ¿eh? Ah, yo pensé Es meses, ¿ah? bastante sencillo porque es un trabajo manual. Lo que sí toma tiempo, o sea, lo que sí se necesita es paciencia, porque estás en una ladera de cuclillas bajo el sol por buenas horas, entonces eso es lo que toma un poco de tiempo, Y pero se en retira, realidad, ¿no? El material, o sea, las piedras, digamos, que se han derrumbado, las van retirando claro, manualmente. Así es. se van devolviendo un poco, en teoría a su sitio, no es su sitio original porque son piedras menudas que han caído, pero en general lo que se trata de hacer es limpiar los surcos, el contorno para que resalte con el contraste, ¿no? Muy bien, arqueólogo, le agradezco por la atención y por la disposición con nosotros. Y bueno, si es que hay más novedades, lo volveremos a invitar. Eh, y no sé, alguna recomendación final para las personas que nos están viendo, para la correcta conservación de pronto de ellos, o lo que nos quiera decir para terminar esta corta Claro, no, entrevista. bueno, gracias a ti, Rafael, por el interés. Curiosamente, por ejemplo, de periodistas de Nazca casi no se han interesado en el tema. No lo Increíble. sé por qué, pero en general ha habido mucha atención en Lima y en el extranjero. Y yo la recomendación que hago es que en nuestro país en general hay un patrimonio muy valioso que hay que conocer. Uno cuida lo que conoce. A veces mucha gente por desconocimiento afecta zonas patrimoniales, los sitios arqueológicos, etcétera. Pero yo creo que a nosotros como peruanos y en particular aquí en la región, a los nazqueños y palpeños, siempre les recomendamos de que conozcan su propio territorio primero para cuidarlo y quererlo, ¿no? Ahí está un legado cultural inmenso que puede ser que en algún momento, y de hecho
para la región de Nazca lo es, el ingreso por turismo es bastante alto. Todavía falta la reglamentación necesaria, por ejemplo, para que ese ingreso se invierta en la conservación. Hasta ahora ni un solo sol del ingreso por turismo va al cuidado de esto, ¿no? Y ese es un llamado de atención. Pero en todo caso, para nosotros como peruanos sentirnos orgullosos de que tenemos un pasado prehispánico muy intenso, muy interesante, que casi no tiene nada que envidiar a otras partes del mundo. Bueno, amigos, Perfecto. entonces ya han escuchado del mismo arqueólogo, ¿no?, encargado de esta rehabilitación, toda la historia detrás de este enigmático, ya bueno, ya no tan enigmático, ¿no?, geoglifo. Ya algo hemos aprendido hoy día, pero sigue siendo todavía un misterio, y eso es lo que nos encanta, ¿no?, de Nazca, de Palpa, y eso es lo que nos empuja siempre a ir y descubrir más cosas. Así que bueno, ya saben, suscríbanse también al canal, al video, y obviamente vamos a estar compartiendo con ustedes el artículo que vamos a emitir para el diario Los Andes. Ya les vamos a estar dando también el link para que todos ustedes puedan acceder a esta noticia.